Bien, pues ya hasta uno de ustedes ya me envió el trabajo final sobre el libro de Darian Leader, lo cual me parece muy bueno, lo voy a leer con calma, pero pues todavía no era tiempo de entregar los trabajos finales. Sin embargo, pues ya hay que pensar en el trabajo final, ¿no? Porque pues mucho tiempo todavía no tenemos de clases, ¿no? Darian Leader nos dice, porque siempre está implícita en la locura, lo que es una polaridad, un enemigo, un delirio en el cual este enemigo nos persigue, por ejemplo, como es el caso de la paranoia. Y dice que nuestro mundo siempre se limita a nosotros y a nuestro reflejo. Y que eso lo que ocasiona es que quedemos atrapados muchas veces en una batalla interminable. Que si no hay un tercero, como ha demostrado el etólogo Konrad Lorenz, pues el resultado va a ser la destrucción. En un apareamiento de peces espinosos, al no existir un rival, no hay nadie hacia quien dirigir la agresividad y las dos criaturas terminan por destruirse la una a la otra. Esta escena de persecución aparece en muchas películas. Por ejemplo, en las películas del oeste es típico, ¿no? Donde se enfrenta una figura más joven a una más vieja, ¿verdad? Y que tras de ser ignorado de alguna manera, pues lo que hace es que uno de los dos muera, generalmente es el más joven, ¿no? Y no solamente ese tipo de películas. Ahora está en Amazon toda la serie de James Bond, ¿no? Y bueno, en esa serie de James Bond, a lo mejor han visto alguna película. Lo que sucede es que hay un agresor, alguien que quiere conquistar o destruir el mundo y que se enfrenta a James Bond, ¿no? Y ese asunto, de alguna manera, tiene relación con que ese agresor lo que intenta es eliminar al representante simbólico, que en este caso sería, por ejemplo, James Bond, ¿no? James Bond trabaja para el servicio británico y precisamente lo que tiene que hacer es poner orden en el mundo, ¿no? Ese orden al que se refiere es el orden simbólico. Les comentaba yo que, bueno, en las familias, el orden simbólico es el orden de las palabras, el orden que dice, tienes la boca de tu abuelo, que dice, tienes el cuerpo de tu madre, tienes la voz de tu padre, y eso, esas enunciaciones, lo que hacen es situarnos en el mundo simbólico. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es
que nuestra subjetividad, que nuestra personalidad no es producto de un accidente, sino que somos parte de una historia familiar. Y que había un orden simbólico antes de que naciésemos. Y el niño empieza a preguntarse si lo querían, si lo deseaban. Es muy importante esto porque no siempre se desea a un niño y los efectos de ese no deseo pueden ser fatales. Nos cita un caso, el caso de Derek Beard, que es un pistolero tenía un viejo enfrentamiento con su gemelo. Allí se ve típicamente la cuestión de que ese gemelo es el enemigo. Bueno, pues su gemelo será su primera víctima. Y Derek Byrd, a los 52 años, mató a 12 personas e hirió a otras 11 antes de dispararse a sí mismo en un bosque. ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta matanza? Bueno, es un hombre que se sentía en profunda soledad, que aparecía que debía mucho dinero en impuestos y que probablemente esto, pensaba, le llevaría a la cárcel. Y lo que hace es, primero, angustiarse mucho, matar a su hermano y después lo que hace es ir al puesto de taxis, romper eh, la orden según debía hacer cola y ponerse al final para ir así caminando hacia recibir el pasajero, pero él rompe ese orden, o sea, rompe el orden simbólico y el asunto es que empieza a matar a sus compañeros taxistas, que aparecen como sujetos que le van a perseguir por haber roto el orden. Era un hombre solitario, era un hombre que pensaba que iría a parar a la cárcel precisamente por ese dinero que debía a el Estado, dinero de impuestos. Finalmente abandona su coche, decide huir caminando y la policía encuentra su cadáver. Un caso lamentable, ¿verdad? Y no es difícil conjeturar que el haber hecho la muerte de su hermano
lo que hizo también es provocar en su cabeza la convicción de que debía matarse por haber matado al hermano. Lo simbólico es, entonces, la relación preexistente en la familia, el sistema de leyes que los antropólogos han descubierto y que dan lugar a el parentesco y la organización social. Lo simbólico nos otorga un lugar en el mundo. Vivimos un orden patriarcal. Hoy en día, incluso en México, se ha modificado la ley para que los hijos puedan llevar el apellido materno en lugar del apellido paterno. Se habla en términos de justicia, en términos de que es algo que va a traer una regularidad. ¿Por qué no podrían tener el apellido de la madre? Pero en realidad el orden patriarcal es algo que vivimos desde hace mucho tiempo y que establece un equilibrio. Poco a poco se han venido desarrollando lo que es ahora la psicología de género. Se dice que en realidad no debería pensarse en términos biológicos, sino en términos de género. Hay incluso, ustedes seguramente lo han visto, el caso de un hombre que se dice que es mujer, nadador, y es un hombre pues, que mide cerca de 2 metros y por supuesto lo que va a hacer es ganarles a sus compañeras mujeres, ¿verdad? Pero es una injusticia. O sea, él sigue siendo hombre y no solamente eso, lo que hace es en lo que es los bañadores, él se exhibe con su sexo masculino, diciéndose que es mujer. Me parece que allí lo que sucede es también una agresión a las mujeres. Eh, Creo que hay que, voy a enviarles después un artículo que escribí hace algunos años sobre lo que es la psicología del género, donde de alguna forma lo que yo hago es criticar precisamente el inicio de esta psicología de género. Según Levi-Strauss, precisamente la sociedad patriarcal lo que impide es la monopolización de las mujeres del grupo familiar. El hecho de que un hombre abandone a su hermana e hija
impide que pueda casarse con ellas y asume la ley como todos los otros hombres en la sociedad. Las normas de matrimonio, de herencia, así están muy estructuradas. Regulan el ámbito de la conducta humana, determinan qué matrimonios pueden o no celebrarse y cómo la familia y el grupo social se reorganizan de acuerdo a estos cambios. De acuerdo a la gramática de la lengua, dichas normas no se encontraban escritas en ningún sitio, por lo menos no antes de que hubieran sido objeto científico. Y las personas cumplían estas leyes de forma inconsciente. Los elementos de orden simbólico no están aislados, dependen de otros. Y los antropólogos han estudiado los modos en que las conductas o rasgos en apariencia única adoptaban significado en términos del contexto global en el que ocurrían. Fingir ser un animal, por ejemplo, puede tener un significado diferente en el contexto de una cacería, de una ceremonia ritual o de un conjuro de magia. En sí mismo, imitar un animal no tiene un significado fijo e inmutable, sino que es un elemento de una estructura. El todo organiza y confiere un sentido a las partes. Los antropólogos han demostrado cómo los elementos del mundo natural siempre se ven envueltos en sistemas simbólicos complejos. Los animales, los colores, los planetas y las plantas, todos tienen significados distintos en culturas y contextos diferentes. El sol puede ser un monstruo cruel para un grupo social y un protector benevolente para otro. Del mismo modo que el color negro puede asociarse con el dolor en una cultura o incluso con generaciones separadas pertenecientes a la misma cultura y con la alegría en otra. Estas ideas de antropología tuvieron eco en el trabajo de Ferdinand Saussure, un lingüista suizo que precisamente lo que él fabrica es un sistema, ya les he hablado de él, que va a retomar Jacques Lacan para hablarnos de que en nuestra comunicación lo que hay es una primacía del significante sobre el significado. Las palabras así pues, son una forma de comunicación que va a dar lugar a diferentes valores. Así que nuestra relación con la naturaleza no es natural, sino se lleva a cabo a través justamente de un esquema de palabras, una división de clasificaciones y contrastes. Que requiere, según Lévi-Strauss, un
empobrecimiento de la realidad empírica en el sentido de que la realidad se rompe en unidades y conjuntos de unidades que son bien diferenciados. Los sistemas complejos podían constituirse a partir del contraste de dos elementos, tales como rojo-verde o blanco-negro, instancias de la matriz simbólica elemental de más o menos. Introducimos dichas discontinuidades en el mundo en el que pueden no existir dichos contrastes. Y mediante este procedimiento, nuestra realidad adquiere un significado y se distingue. Alto, bajo, tierra, cielo, oso, águila, pueden funcionar como partes de un código para transmitir un mensaje en diversas culturas. Entrar en lo simbólico significa aceptar las reglas y convenciones de la sociedad, junto con las prohibiciones y los límites necesarios para que funcione y que tendrá efectos en el mismo cuerpo. Freud llamó a la energía sexual del cuerpo libido. En alemán, por ejemplo, se dice Ich liebe dich. Yo te amo a ti. Liebe. Liebe es libido. En parte, crecer implica drenar y reestructurar la excitación corporal. Nos han dicho qué y cuándo debemos comer, cuándo defecar, cuándo podemos y no podemos mirar o escuchar, que tenemos que llevar ropa para taparnos en el cuerpo, que no nos podemos tocar delante de otras personas, etc. La razón por la que los padres están siempre agotados es precisamente porque siempre están poniendo límites a la libido de sus hijos para que se conviertan en seres sociales. Lo simbólico sujeta el cuerpo, elimina la libido. Los niños se interesan por su entorno, comparándolo con sus funciones corporales. Por ejemplo, un grifo que gotea puede resultar fascinante para un niño, porque lo que hace es evocar a su pene. Un agujero en una pared cautivador porque se asemeja a una boca. Y el niño también se interesa por manifestaciones de terror del mundo que le empujan a relaciones con su propio cuerpo. Piensen ustedes en un niño atacado de diarrea. Va a sentirse angustiado, agredido, no va a saber en principio del todo si eso es algo que le sucede desde su propio cuerpo o es una agresión
del otro. Esta paciente René, de la que ya hemos hablado antes, paciente de Madame Sechehaye, la autora de la realización simbólica, dice: yo vi a mares afuera y cuando oriné no estaba del todo segura de que no fuera mi orina la que estuviera mojando el mundo y se apoderó de mí el miedo. En otro caso, un paciente pensaba que cuando otros empleados en la oficina decían agua, se referían a ella. En la oficina había una fuente de agua a la que tenían que dar golpes para que saliera el agua. Y cuando la gente le daba golpes, la paciente pensaba que la golpeaban a ella. ¿Por qué? Como dijo ella, nunca camino, corro como el agua y me merezco. ¿Acaso que me peguen? Lo simbólico se introduce en nuestros cuerpos y los ordena. Inscribe la ley dentro de nosotros, promocionándonos un principio de mediación. Lacan pensaba que el orden simbólico contenía un representante privilegiado de este principio que llamó el nombre del Padre, que sería un concepto que para él es indispensable para explicar por qué no sucede la psicosis. De hecho, en el complejo de Edipo, la función del padre es instituir la castración, que es imaginariamente la imposibilidad que tendrá el niño de tener relaciones sexuales con su madre o con su hermana, por ejemplo. A principios del siglo XX, los antropólogos se sorprendían al comprobar que ciertas sociedades o civilizaciones, entre comillas, primitivas, atribuían el embarazo al encuentro de una mujer con un espíritu en alguna roca sagrada y no al hecho del coito. Si habían tenido encuentros sexuales y beberes durante siglos, preguntaban cómo era posible que no hubieran hecho esta conexión. Pero esta falta de entendimiento para Lacan revela la verdadera estructura de la paternidad. Existe una diferencia, según él, entre el progenitor real y la función simbólica de la paternidad, que debe marcar el contexto de la reproducción. El espíritu y el espacio sagrado forman parte del contexto simbólico de la reproducción, necesario para simbolizarla, para ser parte del mundo de ese individuo. Sin ese contexto, es difícil que un ser humano comprenda que se encuentra en el origen de un proceso biológico. Cuando un hombre y una mujer tienen hijos,
un tercero se aparece, ya sea en forma de espíritu, espacio sagrado, discurso social, ritual médico que organizará y dará sentido al proceso. Cuando leemos mitos y leyendas en las que una mujer da luz después de que, por ejemplo, un pez mágico nade dentro de su boca, en lugar de interpretarlo como una forma primitiva de simbolismo, lo entendemos como una llamada a una red de representaciones míticas que va más allá de los personajes de carne y hueso. El pez mágico que se mete en la boca no es tanto un símbolo oculto de un pene que se mete en una vagina, como podría suceder en un sueño, sino una evocación de un orden que está más allá de la madre y del padre, necesario para aprobar y dar sentido al acto de reproducción. Esta textura de mitos, historias y significados nos permite localizar los cambios que se producen tanto en el cuerpo biológico como en las relaciones sociales. Lacan estaba especialmente interesado en el lugar del padre en esta configuración, no el del progenitor de carne y hueso, sino el lugar simbólico al que se recurre en momentos como el embarazo y la paternidad o maternidad. Se centró en la naturaleza más abstracta de la paternidad, en contraste con la certeza de la paternidad. Siempre se va a saber quién es la madre, pero la duda sobre el padre puede prevalecer. Siempre va a ser, hasta cierto punto, incierto. Un caso Juanito, del que ya les he hablado antes, uno de los 5 casos de Freud, es un ejemplo. Hans tiene 3 años y medio cuando empieza a tener fobia a los caballos y sufre un número infinito de transformaciones. Además, piensen ustedes en un tiempo en que las calles no tenían automóviles prácticamente, sino lo que había es carruajes jalados por caballos, carromatos jalados por caballos. Entonces, había una infinidad de bestias de las cuales él se aterrorizaba. Y Hans empezó a crear un sistema para reorganizar su mundo, creando prohibiciones con respecto a lo que podía y no podía hacer, dónde podía o no podía ir mediante el objeto fóbico que era precisamente el caballo. Y cuando la fobia remitió, su ansiedad menguó. Pero, ¿de dónde venía esta fobia? En ese momento de su vida, Hans
había recibido dos grandes sorpresas. En primer lugar, experimentó sus primeras erecciones. Y en segundo lugar, apareció su madre embarazada de su hermana pequeña. Y entonces, estas intromisiones inesperadas y traumáticas le acogen, tienen un impacto muy fuerte en las relaciones afectivas que tiene con su madre. Su precioso y encantador niño con pene, de pronto es despreciado por la madre. Con la llegada de la nueva hermana, la madre está contenta y se siente feliz de que sea una hija. Entonces, pues Hans lo que tiene es que replantearse la relación que tiene con su madre. ¿Pero por qué la fobia hacia un caballo? La fobia es un modo de recurrir a la función simbólica del padre, que le ha fallado. Fue el caballo y no el padre el que se convirtió en la figura mítica, amenazadora y poderosa, que literalmente lo que hace es reorganizar su mundo. Hans trata de reintroducir mediante este movimiento al nombre del padre, accediendo a su función. Pero el resultado de este proceso es difícil. Hay innumerables series de televisión, ¿verdad? Donde la figura de un animal salva a una familia. Lassie, hasta un extraterrestre como es el E.T. O sea, estas figuras en realidad lo que representan es al padre. No al padre real, sino al padre a través de una figura simbólica. Hay un caso que nos relata Bruno Bettelheim, escribe un libro que se llama La fortaleza vacía. Un chico llamado Joel, a la edad de 4 años, se diagnostica como autista, no presta atención a nadie a su alrededor y se limita a correr de acá para allá, girando los brazos como una hélice. Cuando descubrió un ventilador eléctrico era imposible que se distrajera con nada más. Y si le separaban de él, volvía a corretear, moviendo los brazos e imitando el
ruido de un ventilador o de un aeroplano. ¿Cuál es el origen de esta fascinación? Su interés por los ventiladores había surgido por primera vez en un aeropuerto, donde estaba con su padre, que se marchaba o regresaba de un viaje de trabajo. Además, se daba el hecho de que su madre había estado enamorada de un hombre que había muerto en combate aéreo poco antes de casarse con el padre de Joy. Bettelheim reconoce que este vínculo con el padre es lo que da lugar a un valor tan especial a las hélices. A pesar del vínculo directo de las hélices y el aeropuerto con el padre, dice Bettelheim, no creemos que fuera del padre como persona el que provocó la obsesión de Joy. Lo importante aquí no es el padre como persona, sino como función. El recurso a la dimensión simbólica falla en el caso de Joy. Al contrario del caso del caballo de Hans, las hélices de Joy no mediaban ni reorganizaban su mundo. No eran una herramienta que podía utilizar, sino un elemento que al contrario le poseía. Aunque estaban claramente vinculados a algo más de la madre, señalando al padre y quizá al amante perdido. No producían ni movimientos psicológicos ni dialécticos, sino estancamiento, como si lo hubieran atrapado en el momento en el que podría haber comenzado la simbolización, que nunca ocurrió. Las hélices no eran un símbolo que podía utilizar y de hecho le paralizaron una repetición aislada. En lugar de ampliar su realidad, lo contrajeron. A menudo, la función simbólica del padre se transmite a través del padre real. Los padres sienten curiosidad cuando en un momento determinado sus hijos los elevan a la categoría de una especie de héroes. Por muy inútil y débil que sea en realidad el padre, se convierte para el niño en un campeón, capaz de hazañas y proezas increíbles. ¿Qué lógica puede haber en esta transformación? Si el niño se enfrenta al problema de separarse de la madre, que a su vez incluye el problema de la madre de separarse del niño, ¿qué mejor estrategia que suponer que la madre en sí está desvalida, cautivada por otra figura más poderosa? El niño básicamente construye una historia para demostrar que la madre carece de poder, sometida a la ley paterna. En este proceso el niño se siente atraído por el padre simbólico, transformando al padre real en una figura imaginaria de poder. La mitología y el folclore hablan de este proceso de transformar la imagen de la madre recorriendo al padre. Un monstruo enorme, por ejemplo,
resulta ser controlado por un enanito, como en el modo de Oz. Y cierto tipo de fantasías, como por ejemplo la madre ocultando una verdad. La próxima clase les enseño. Aquí en casa tengo algunas muñecas rusas, matrushkas se les llama, y pues se me olvidó acercarme a una de ellas para poderla mostrar ante ustedes. Lacan reformula la teoría de Freud del complejo de Edipo como este proceso de debilitar el poder de la madre. Para Freud, el primer objeto sexual, tanto para el niño como para la niña, es la madre. Sus demandas de cercanía física y amor están dirigidas a ella. Para el niño, el padre es un rival con el que se compite por el amor de la madre. Y cuando se percata de la diferencia de género, percibe la posibilidad de que pueda perder su pene y se repliega. Deja a un lado sus demandas hacia la madre por miedo a la castración que atribuye al padre. Su deseo por la madre se vuelve entonces inconsciente y puede que en el futuro busque mujeres que de alguna manera la evoquen. Para la niña, la diferencia de género también es decisiva en este periodo temprano de la infancia. Le reprocha a la madre que no la haya provisto de un pene y vuelve la vista hacia el padre no como un rival, sino como un salvador. Él será capaz de darle un pene no como un órgano anatómico, sino en forma de bebé. Así que, mientras que la idea de castración impide el amor edípico del niño por la madre, el amor de la niña por su padre se establece precisamente por esta idea. Lacan considera que la relación inicial con la madre es problemática, incómoda. Estar cerca de ella es importante, pero también es una fuente de ansiedad. Tiene la capacidad de dar amor y atención como le plazca. Esto le otorga un poder real que tiene eco en su capacidad de alimentar como proveedora de comida. No es solo la que da, sino también la que se percibe como la que decide lo que da. Todo, de algún modo, depende de ella. Puede dar o no dar leche. Y esto confiere a la comida un rol como signo de amor maternal. Ustedes conocen casos en que las madres deciden la realidad de sus hijos. Intentan con mucha fuerza que los hijos no se separen de los hogares
les dicen, ¿pero por qué te vas de casa? ¿Por qué quieres irte? Aquí lo tienes todo, no te falta nada. Y que es una manera de poseerlos y de no dejarlos crecer. Previendo las reacciones de la madre, puede establecerse una confianza básica entre madre e hijo, que implica reprimir la idea misma de que los actos de la madre dependen de su voluntad. Esto es tener fe en el orden simbólico como tal, un punto de apoyo fundamental que hace que la relación madre-hijo se subordine a la ley simbólica de cuidado de los hijos. Y así la madre tiene un gran poder sobre los hijos. En algunos casos, esta confianza básica no se registra. El orden simbólico viene sin garantías. En sus memorias sobre la esquizofrenia, René recuerda cómo su madre le decía, tengo poder total sobre ti. Si quisiera, te mataría. Sé lo que piensas. Estoy en mi derecho de saberlo, incluso lo que sueñas. Le decía, por la noche en tu habitación, sé si te mueves en la cama. Tu cuerpo, tu mente, tu alma son míos. Esta hipoteca sobre el niño sale a relucir en otro caso, escrito por un psicoanalista estadounidense, Harold Sears. Una mujer duerme en el sótano de la casa familiar, con cuerdas atadas a la cintura, que suben hasta la cintura de su madre, que duerme en el piso de arriba, para que estuviera a la disposición de responder a sus necesidades. Es un ejemplo que lo que hace es demostrarnos ese poder que puede llegar a tener la madre sobre el hijo. Según Lacan, hay tres fases en el poder edípico, en el proceso edípico. Primero, el niño reconoce que la madre está interesada en algo que no es él mismo. Su deseo se dirige hacia algo que está más allá de su bebé. Esto presupone un registro de las ausencias de la madre que indica que no se siente plena con el niño y que por tanto puede alejarse de él. Ser capaz de formular la cuestión de sus idas y venidas conlleva una simbolización básica del comportamiento de la madre, la capacidad de pensar en sus ausencias y el modo en que se percibe que da o no da cariño. Ya Gregory Bateson denominaba esto señales de ánimo de la madre. Lacan le llama a todo esto deseo. En una segunda fase, el niño trata de explorar este más allá, analizándolo con juegos de seducción y prestigio.
el niño se convierte en un pequeño amante intentando ser algo para su madre, satisfacerla y llenarla. Al igual que en el estallido del espejo, se produce un movimiento hacia una falsa imagen de plenitud. Y en una tercera fase, reconoce que todo esto está destinado al fracaso. El niño comprende que él no puede ser el imán que está más allá de la madre, sino que de alguna manera este rol pertenece al padre. Y el niño protestará en contra de esta conexión, haciendo todo lo posible por separar a sus padres. Pero la función del padre es mostrar al niño que no es el único objeto de deseo por parte de la madre y establecer límites. Tanto el niño como la niña deben aprender a dejar de hacer esfuerzos para seducir a la madre, para ser objetos únicos de su deseo y reorganizar el mundo a través de las insignias del Padre con el que finalmente se van a identificar. Esta proporción de un nuevo punto cardinal, una salida, es una salida en cierto modo malograda. En términos analíticos, psicoanalíticos, el niño debe renunciar a intentar ser el falo de la madre al nivel de lo imaginario y aceptar tenerlo, recibirlo a nivel de lo simbólico. Para el niño como una promesa de futura virilidad. Para la niña como esperanza de una futura maternidad. Identificando inconscientemente a su bebé con un falo. De allí que sea para tantas mujeres tan importante ser madres. El niño registra, después de todo este proceso, que la madre no es todopoderosa, que tiene carencias, y le va a ir poniendo nombre a esas carencias. La función del padre es darle sentido a todo. Permite interpretar el deseo de la madre. Agrupa los pensamientos sobre la madre alrededor del padre y específicamente del falo. El falo aquí no es el pene real, sino una significación, un indicador de lo que falta, un índice de la imposibilidad de completarse o realizarse. Como tal, no puede visualizarse, no puede aprenderse ni definirse claramente. Si bien significa potencia o plenitud en el primer momento del proceso edípico, después pasa a tener un valor de pérdida más básico. O sea, lo que no podemos ser y lo que no podemos tener en el presente. El falo está siempre fuera de nuestro alcance.
es un modo de simbolizar lo incompleto, de introducir una tristeza en la vida del niño, pero también un orden. Un marco simbólico que permite al niño desplazarse progresivamente más allá del mundo de la madre. Las experiencias de excitación física y mental del niño se transforman en deseo mediante este marco, lo que conlleva una desventaja más que una ventaja. La madre se pierde para siempre. La libido, pero si no se perdiera, sería terrible, ¿eh? Una madre que permanece siempre al lado del niño o de la niña, será una madre posesiva, una madre que no acepta que su hijo, que su hija tome su propio camino. Es una madre que siempre tiene la razón sobre todo. Cuando la madre, después de este proceso, al final del complejo de Edipo, aparece como prohibida, evocaciones posteriores de una persona u objeto inaccesible o prohibido despertará nuestro interés. Siempre nuestro deseo se dirigirá hacia aquello que no tenemos, no hacia lo que tenemos. De ahí tantos problemas, por ejemplo, en el matrimonio. Nos dice el líder que los niños gritan una y otra vez, quiero estar con mi mamá, incluso aunque ya estén en sus brazos. La palabra mamá, de hecho, se refiere a algo fuera de su alcance, algo que está más allá de la criatura de carne y hueso que tienen delante. Esto también se refleja en el hecho de que la contraseña informática o de banco más común es el nombre o el número de teléfono de la madre, como si fuera el secreto más preciado para nosotros. Lacan llama a este proceso metáfora paterna. El padre es sustituido por la aspiración de completar a la madre, que ahora ocupa un lugar en el punto de convergencia del deseo inconsciente. El padre, como hemos visto, no es solo una figura real y empírica, sino una función, un tercero presente en el mundo simbólico del niño. El nombre del padre no es un momento preciso, sino un proceso. No puede reducirse a cualquier elemento tangible, sino que se transmite a través de diversas relaciones familiares.
Lo que le importa al niño es que estén disponibles, lo que un paciente llamó remaches, puntos fuertes en el área circunstante de la red simbólica a los que puede recurrir. Pueden adoptar la forma de miembros de la propia familia, familiares, políticos o miembros míticos de la historia familiar. En las historias familiares, por ejemplo, llegan a cobrar mucha importancia los abuelos, ¿no? Son figuras mágicas, poderosas, como dioses, ¿no? Vamos a dejar por ahí. Es bonito, muy bonito este libro, ¿eh? Hola, Hola. me despido de ustedes y nos vemos entonces el próximo lunes, por favor. Les voy a enviar, De acuerdo, profe. les voy a enviar la fecha en la que ya tendría que enviarme su trabajo final. ¿Vale? Ok, profe. Ok, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Está bien. Ok, profe, hasta luego.